Muy buenos días, estimados universitarios, estimados radioescuchas y toda la gente que nos ve a través de las redes sociales del Seminario de Derecho Electoral. Bienvenidos a través de Facebook Live. Es para el Seminario de Derecho Electoral realmente un gran honor y un gran gusto estar nuevamente en esta cabina de transmisión. Iniciando en este 14 de agosto de 2018, cuando está iniciando propiamente un nuevo semestre lectivo en la Facultad de Derecho de la UNAM, el semestre acuñado con el número 2019-1, dar por iniciada, pues ya maestros, una temporada más. Podríamos decir la tercera temporada de este subprograma Elecciones, Movimientos y Partidos. Para el doctor José Luis López Chavarría, su servidor, director del Seminario de Derecho Electoral, es una gran satisfacción y un gusto el tenerlos nuevamente con ustedes, y vamos a tratar a lo largo de esta temporada ir desarrollando temáticas de interés, temáticas de actualidad que tienen que ver con cuestiones electorales, movimientos sociales y partidos políticos. Desde luego que no puede quedar desapercibido una serie de implicaciones, tanto constitucionales y políticas, que se han generado en nuestro país a raíz de los resultados electorales producidos hace unas cuantas semanas, concretamente el 1 de julio de 2018, en donde no es realmente exagerar que con el resultado electoral pues realmente estamos hablando de un nuevo sistema político o el avisoramiento de un profundo cambio en el modo de la funcionalidad de la realidad política en nuestro país. Piénsese, por ejemplo, en los análisis politológicos que se realizaban respecto a nuestra realidad de partidos políticos, pues simplemente ya es otra. A la tradicional presencia tripartita de fuerzas políticas de nuestro país, esto es, acostumbrados al PRI, al PAN y al PRD, pues han quedado realmente como unas organizaciones políticas avasalladas, un tsunami electoral que los dejó gravemente dañados por ese movimiento de Juntos Haremos Historia, encabezado por distintos partidos políticos, pero sobre todo liderada por un partido de nombre Movimiento de Regeneración Nacional, Partido del Trabajo y Encuentro Social. Y desde luego esto va a repercutir en cómo va a quedar integrada las fracciones parlamentarias en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Piénsese, por ejemplo, que en la Cámara de Diputados el Partido Revolucionario Institucional, de ser la primera mayoría, quedó desplazada a un quinto lugar. Recientemente el señor consejero presidente, el profesor de la Facultad, Lorenzo Córdoba, inclusive el día de ayer en el Fondo de Cultura, en la editorial Siglo XXI, con motivo de la presentación de un importante libro, destacaba cómo, si no fuera inclusive por la asignación de diputaciones de representación proporcional, el PRI y el Partido de Acción Nacional todavía tendrían, pues pudiéramos decir, una super mini bancada. Esto desde luego también tiene repercusión en el tipo de cambio, de transformación, de reflexión, de reorganización que tienen que tomar los distintos partidos políticos, que sin exagerar han quedado knockout, si es que quieren seguir siendo una oferta electoral para los próximos comicios. Algunos inclusive se habla de tener que cambiar sus siglas, su denominación, porque realmente tal y como están se hacen poco
atractivo para una ciudadanía. La antes preconizada idea de los gobiernos de coalición, pues con los resultados que se dieron de una amplia mayoría, se esfuma, al menos en lo inmediato. No es necesario un gobierno de coalición cuando una organización política obtiene un triunfo tan de manera contundente, arrolladora. Bueno, pues de esos y muchos otros aspectos más es lo que nos ocupará a lo largo de este espacio radiofónico. Antes de solicitar a Angie Trujillo que nos proporcione las redes sociales y de comunicación para que estén en contacto nuestros estimados radioescuchas y todos aquellos que nos pueden ver por las redes sociales, quisiera presentar, como siempre, a nuestro invitado de lujo, nuestro contertulio, que con su gran sapiencia y conocimiento en todos los tópicos pues constitucionales, políticos y económicos, nos acompaña el día de hoy. Y me refiero, por supuesto, al doctor Alejo Martínez Vendres, profesor de nuestra Facultad de Derecho de la UNAM, quien imparte la Cátedra de Teoría Política, Finanzas Públicas, Problemas Económicos de México. Maestro, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y hacernos un hueco dentro de su apretada agenda. Le agradezco mucho. Al contrario, muchas gracias a ustedes, muy gentiles. Y desde luego nuestro contertulio habitual, colaborador de nuestro seminario de Derecho Electoral, al maestro Eduardo Oropeza Villavicencio. Maestro, nuevamente un gustazo tenerlo en esta cabina de transmisión. Bienvenido. Sí, muchas gracias. Saludos a todos. Bien. Estimados contertulios, a ver, yo simplemente como en un primer saque me quisiera referir a los resultados porcentuales que obtuvieron los distintos candidatos presidenciales el pasado 1 de julio del 2018. Y nos encontramos que la coalición de Juntos Haremos Historia, que postuló al licenciado Andrés Manuel López Obrador, pues ganó con una amplísima mayoría, es decir, con el 53.19% de los votos. Muy abajo Ricardo Anaya, con 22.27%, José Antonio Meade con 16.40% y Jaime Rodríguez Calderón, conocido mejor como el Bronco, con 5.23%. Pues es un triunfo que le da una legitimidad impresionante, ¿no?, en la participación democrática, no vista desde hace ya muchos años, desde hace ya décadas, que viene a darnos una pues realidad inédita en nuestra realidad política. Maestro, ¿cómo ve usted en principio ese cambio, esta situación a que le atribuye? Así es. Realmente a mí también me resulta sorprendente el fenómeno. Miren, me resulta sorprendente si uno piensa qué pasó en 2015. En algo, en la elección inmediata anterior, a algo tan cercano como apenas 3 años, ¿no? En 2015, Morena ganó solo 14 distritos de mayoría relativa. Eso le dieron con los de participación proporcional 35 curules. En 2015, en la legislatura que todavía está en funciones, tenía 35 curules. Hoy tiene 185 curules, solo en el transcurso de 3 años, ¿no? Saltó de 35 a 185. En cambio el PAN, que tenía 109, quedó en 83 curules, perdió una influencia considerable. El PRI, que tenía 203, quedó solo en 47 curules. Pues es un cambio. Lo que uno no se entiende muy bien es cómo en 3 años se dio un cambio tan importante. Sin duda, en el 2015 no estuvo en la batalla electoral el ahora presidente electo López Obrador, pero estaba, de hecho, quien tenía toda la propaganda de los medios electrónicos, pues era él.
los candidatos no aparecían pues, en la propaganda electrónica. Quien aparecía en la propaganda electrónica desde muchos años antes y de todo el tiempo era él, ¿no? Así es. ¿Cómo era? ¿Cómo fue entonces que en esos 3 años se dio un cambio tan drástico en las preferencias electorales? ¿Qué es lo que sucedió en 3 años que fue un brinco tan brutal? Para la caída tan grande y para la caída tan grande, ascenso. pensemos en que Morena ya estaba en el 2015, claro, como un partido debutante en las gestas electorales, ¿verdad? Pensemos en que Morena no tenía una estructura pues tan consolidada como la pudo haber tenido el PAN o más que el PAN y el PRI, digamos, por ejemplo, en el norte de la República. En el norte de la República, en Baja California, el PAN había arrasado en los 5 municipios y 6 distritos electorales, pues el PAN se había llevado todo. ¿Y ahora qué pasó? Pues que Morena, en una entidad en donde no tenía ninguna participación importante, pues de repente le ganó todas a Morena, le ganó todas al PAN. En Hidalgo, en el estado de Hidalgo, donde también el PRI había ganado todas las alcaldías y todas tradicionalmente un estado priista, recordar que inclusive de ahí surgió siendo gobernador de ese estado el luego secretario de gobernación, el licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, y en fin, un estado tricolor tradicionalmente, y Murillo Karam, ¿no? Muchísimos. Bueno, el mismo estado de México, ¿no? Claro, ahí en Hidalgo habían ganado todas las diputaciones y todas las alcaldías el PRI. ¿Y ahora qué pasó? Que todas las diputaciones y todas las alcaldías las ganó Morena. ¿Cómo se puede explicar eso? Pues bueno, pues hay puedo lanzar alguna hipótesis al respecto, pero en verdad no deja de ser algo pues sorprendente, fuera de lo común, ¿no? Claro, a ver, antes de que explicara el maestro. Yo creo que el resultado ya se veía. El triunfo de Morena era inevitable. Gran parte la tiene el señor que ahora nos gobierna, todavía unos cuantos meses, el señor Peña Nieto. Toda su política, todas las reformas que hizo, la reforma educativa, la reforma energética, lo llevó a la quiebra. No se diga los escándalos, la corrupción. Nada más analicemos cuántos gobernadores se vieron involucrados. Hubo un saqueo de las arcas, un saqueo del tesoro de la nación, la corrupción, el crimen organizado. Aparte tenemos una herencia de los gobiernos panistas, de Calderón y de Fox, que hicieron un pésimo papel como partidos políticos, y no se diga la crisis interna de cada partido, no se diga el rompimiento que hubo tanto en el PRI como en el PAN. Realmente, ¿quién iban a ser los candidatos de cada partido? Si vemos el último, el candidato del PRI, una gente apática, nadie simpatizaba con él, no tenía el mismo carisma que hubieran tenido otros actores políticos que fueron desplazados. Entre ellos precisamente estaba el gobernador el que fue secretario de Gobernación. Eso por un lado. Si él hubiera sido el candidato, los resultados hubieran sido otros. No hubo una alianza entre los diversos poderes regionales. Por ejemplo, nosotros... Pero inclusive difícilmente algún otro partido distinto a Morena, siento que hubiera dado su estructura electoral como para haber ganado las elecciones, como que había una situación ya muy distante, ¿no? Entre un grupo político. Morena no tiene prácticamente una estructura bien definida. Para empezar, no es un partido, es un movimiento social donde se congregan diversas fuerzas sociales. Es un pacto que hace todo el pueblo mexicano en relación al movimiento de renovación nacional. Eso por un lado. Como partido no se le puede considerar, no tiene una estructura. El voto que ellos recibieron fue un voto de castigo, tanto para el PRI como para el PAN, y es una elección que todavía se puede gobernar México en un sistema no de partidos tradicionales, sino se requieren cambios. Esos cambios, ¿a dónde nos van a conducir? ¿Realmente nos van a favorecer o
va a haber un retroceso en el país. Digamos, habría que analizar también nuevamente las funciones ya como presidente del señor Obrador. ¿Cuál es su política en estos momentos? Antes de pasar Sí. propiamente a esa otra temática, pudiéramos ir haciendo algún tipo de conclusiones de lo que se ha expresado, y quizás son notas explicativas de esta nueva realidad política en la que nos encontramos. Quiero yo entender que finalmente el electorado, ¿no?, en el momento de sufragar julio 1 del 2018, llegó en una situación quizás de hartazgo, es decir, hartazgo ante una serie de comportamientos de escándalo que tienen que ver con la corrupción, no solamente en algunos lamentables hechos a nivel gobierno federal, a nivel gobierno nacional, sino sobre todo también de la misma presidencia. En un momento dado, pero sobre todo también incluyendo a los diversos gobernadores de las entidades federativas, muchos de ellos del partido en el poder, que se ven envueltos, ¿verdad?, mediáticamente en procesos judiciales, en cuestiones relativas a la extradición, porque hay en su contra averiguaciones previas por malversación de fondos. Tiene que ver esta situación también con cuestiones de impunidad, en donde la aplicación de la justicia y la sanción penal correspondiente cuando se ha abusado de este tipo de hechos delictuosos, pues han quedado simplemente sin castigo. Y finalmente, bueno, pues es una situación y una realidad o contexto que el electorado, la ciudadanía, creemos que percibió, y que al tener un momento de poder dirigir su voto, lo hizo de manera de castigo, contrariando el tipo de políticas públicas y de gobierno que se ha venido realizando. Y todo esto, por si fuera poco, aderezado en un contexto de zozobra y de violencia que nos envuelve derivado del fenómeno de la inseguridad. No de ahora, de estos últimos días, sino una problemática que ya tiene varios años y que lamentablemente no vemos que disminuya, sino que va creciendo. Aparte, doctor, yo pienso lo que mayor impactó fue el gasolinazo. El hecho de que la reforma energética fue el mayor fracaso de Peña Nieto. Si liberar los precios, factor, claro. Sencillamente liberar los precios de la gasolina en todos los rincones. No se diga, pues acabamos de estar en la sierra de Durango. Por ejemplo, en la sierra un litro de gasolina llega a cotizarse entre 30 a 40 pesos. Es un ejemplo. Y la situación económica de todos los mexicanos, desde la frontera norte a la frontera sur, fueron castigados a través de la gasolina, a través de esa liberación. Fue el error más grave que tuvo. El pueblo puede perdonar muchas cosas, puede perdonar pues, que los escándalos de la casa llamada Casa Blanca, por ejemplo, pero no puede perdonar su economía, una economía doméstica que encontramos quién para comer, los comerciantes, cómo se mueven, cómo se genera una inflación de cascada a raíz de que sube la gasolina. Eso el pueblo no lo puede perdonar y no lo va a poder. Yo creo que una de las cosas que tiene que hacer el nuevo gobierno es congelar los precios, si quiere ganarse y tener la simpatía del pueblo y estabilizar la situación económica. Bien, vamos a continuar con este tipo de comentarios y de aspectos de las incidencias de los comicios 2018 en los aspectos políticos, constitucionales, por qué no económicos, de nuestra realidad política. Vamos a un corte en la transmisión, pero en un momento regresamos. A ver, don Alejo Martínez Bender, en el intermedio, acertadamente usted comentaba, finalmente, cómo esos grandes males de la sociedad, con esa epidemia político-social del Estado mexicano, como son la corrupción, la impunidad,
son problemas no de hoy, es un problema que quizá la inseguridad, ya en el sexenio de los 80 del licenciado Miguel de la Madrid se hablaba inclusive de la renovación moral de la sociedad y llevó al reclusorio a diversos funcionarios, recuerdo por decir a el exdirector de Pemex, Jorge Díaz Serrano, entre otros. No obstante, pues las cosas en el sistema político más o menos mantuvieron ese status quo. No obstante, en las elecciones, como usted bien dice, del año 2015, las intermedias, ¿no?, a las elecciones presidenciales, se dieron unos resultados electorales que 3 años más tarde, es decir, al 2018, se dan, pero de una manera, de un cambio radical, drástico. ¿Qué pudiera decirnos al respecto, ahondando en ese perfil o en esa hipótesis, maestro? Sí, yo quisiera hacer hincapié en esa parte, ¿no? En que en el enorme cambio, por eso di los datos hace unos momentos, en el enorme cambio que hubo entre los resultados de la elección de 2015 y la de 2018. Y la inmensa mayoría de los problemas que efectivamente tienen atosigado al país y ya súper pues inconforme, indignado, como son esos que ya se mencionan muchísimo, corrupción, impunidad, inseguridad, tal, efectivamente son muy viejos. Esos no explican el brinco brutal del 15 al 18, ¿no? Efectivamente un factor que pudo haber contribuido, pero no tiene el peso, no podemos sobredimensionar su peso, fue el del llamado gasolinazo, ¿no?, que se debe esencialmente a problemas graves de finanzas públicas, que bueno, ya habría que plantearlo más en detalle. Pero lo que está sucediendo, y bueno, una hipótesis de que trata de explicar esto que está sucediendo, es que estamos viviendo un cambio en las actitudes del electorado. El electorado se está volviendo extraordinariamente volátil. Nunca había habido tanta volatilidad. Es decir, antes ha habido un cambio gradual. Ese famoso voto duro, ¿no?, de cada partido. Antes había un voto duro que era casi inflexible, ¿no? Era el voto duro de los partidos que era inflexible. Ese voto duro ha ido gradualmente desapareciendo. Ha habido cada vez mayor volatilidad en el voto entre los partidos. Digamos que este voto de castigo también está vinculado a esa volatilidad y también sí, seguramente a un fenómeno que tiene que ver con esta campaña tan prolongada de López Obrador, que creo que ha logrado, él tiene una especial conocimiento, sensibilidad para ver qué es lo que siente ese pueblo mayoritario, especialmente el pueblo menos favorecido, más desfavorecido. Él ha estado mucho en contacto con esa zona popular y entonces lo expresa a veces en banderas que son, pues a veces simplistas, con frecuencia muy simplistas, contradictorias, pero que son eficientes, porque le llegan al pueblo, le llegan a la sociedad. La gente lo siente como propias. Ya, son muchos los ejemplos de los casos que se manejan así, de este tipo de estrategias, que tienen un impacto en la sociedad y que aun cuando no sean, miren, nomás así me retengo ahorita, sí, bajarse el sueldo a 108,000 pesos y a partir de ahí todo mundo para abajo, pues es una parte en donde, pues más que va a estimular, no tanto el deseo de superación, no tanto el atraer a los mejores cuadros para la dirección del sector público, sino que va a desalentar a mucha gente a participar en el sector público, mucha gente calificada, pues que puede tener mucho mejores remuneraciones en otras partes. A ver, es muy interesante esto, pero antes de pasar propiamente ya la política de el candidato electo, que lo estamos anunciando, quizás ya nada más para rematar, a ver, maestro, porque sí, en realidad sí fue muy drástico el tipo de situaciones. Vamos a precisar simplemente numéricamente lo que nos daba el maestro Martínez Bendre para que veamos la dimensión de lo que estamos hablando. Sí, miren ustedes,
Todavía en la legislatura que está por terminar, ¿no? Es decir, la del 2015, en la Cámara de Diputados el PRI tenía 202 diputados. Era la primera fuerza representativa como partido político, como fracción parlamentaria. Y actualmente baja a 47, todavía, bueno, 47. Bueno, Y, sí, tenía 7 por decir, ganó realmente muy pocos por votación de mayoría, de voto directo. Realmente el mayor número, tengamos 38, 39, de representación proporcional. Es decir, si no es por la vía de representación proporcional, terrible, o sea, terrible. El PAN, que también queda como en este estado de shock, pero queda un poco mejorcito, porque finalmente, a ver, a nivel gubernaturas es capaz de ganar 3, ¿no? Es decir, me refiero a los estados, por decir, de Puebla, de Guanajuato, de Yucatán, ¿no? Es decir, el Partido Acción Nacional se levanta con el triunfo. Pero a ver, en la Cámara de Diputados tenía 107 y se va a quedar con 83. Y bueno, él sí tuvo más diputaciones ganadas directamente en las urnas, casi la mitad de estos 83, y los otros son de representación proporcional, es decir, sí baja, ¿no? Es decir, otro que también es el gran damnificado, casi andando perdiendo la cuestión del registro, pues, es el Partido de la Revolución Democrática, de 51 diputaciones a 21, es decir, y solamente 61 también tuvo originalmente, lo que pasa es que se le fueron saliendo desde antes, pero originalmente tuvo 61. Y cayó hasta 21. Hasta 21, 9 de voto ganado en mayoría relativa y los demás de representación proporcional. Realmente lamentable. Desde luego, el gran triunfante de los comicios es ese movimiento de renovación nacional, ¿no? Porque de 50 se eleva a 189 diputaciones, ¿no? Es decir, la mayoría ganado en las urnas del voto ciudadano. Y claro, tiene derecho a los de representación proporcional, pero como es la fuerza mayoritaria, su número es menor. Y pudiéramos seguir así. Luego una cuestión ahí también paradójica, es que el partido Encuentro Social, que no obtiene las diputaciones directamente del electorado, sino del triunfo, de voto, de urna, sin embargo, por las componendas que se hacen en la coalición con la que participa, le asignan vía la representación proporcional un número importante de diputaciones. Y es el caso paradójico porque tiene finalmente representantes populares en un número importante, y resulta que él, como partido político en lo individual, no obtiene ese 3% para conservar su registro como partido político, es decir, ya no tiene existencia jurídica, se extingue. Y entonces el PANAL y el PES, los dos perdieron el registro. No obstante, tienen una bancada que no va a ser de su partido, porque ha desaparecido y seguramente, bueno, pues van a tener que migrar a algunas de las organizaciones políticas que sí lograron ese 3%. Pues sí, la verdad es que mucha de la gente de Morena, mucha de la gente que estaba inscrita en el PES, bueno, en el caso específico del PES, eran militantes en verdad de Morena, es decir, tenían atractivo, fueron colocados por Morena en el lugar desde el PES. Y hay coincidencia ideológica. ¿Por qué no analizamos? Bueno, vamos a ver los resultados desde el punto de vista de movimientos sociales. Si vemos el fenómeno de Iguala, que fue primero, matan a un número X de estudiantes, es un conflicto regional. Ese conflicto regional va a trascender a nivel estatal, posteriormente crece a nivel nacional. ¿El caso de Ayotzinapa no? Exactamente, el caso de Ayotzinapa, con la matanza que es de los 53. Sí, 43 estudiantes,
crece ese conflicto. Inclusive hay la necesidad de traer peritos, antropólogos forenses de la Comisión Interamericana. Y luego, el ridículo que hace el Procurador General de la República con todas sus hipótesis que fueron quemados. No convenció, cae el procurador. Otro movimiento social importante que se ventiló ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue el caso de Atenco, donde cómo narran cada una de las mujeres que fueron vejadas cuando fue gobernador el señor que ahorita está en la presidencia de la República, el señor Peña Nieto, y cómo a nivel internacional lo sancionan. Todo este tipo de movimientos. No se diga el descontento que existe, por ejemplo, en los estados de Puebla por las concesiones mineras, en el estado de Oaxaca por las concesiones que se le otorgan a las empresas españolas para despojar a los pueblos indígenas en relación a la energía eólica. No se diga... el caso Tlatlaya está todavía emergiendo y hay un reclamo... Igual, ¿no? La actuación de las Fuerzas Armadas en la calle, su presencia, si realmente existe un marco legal, tampoco. Bueno, el descontento no solamente es por parte, se puede decir que causas económicas, sino hay que ver las causas regionales y lo que tuvo y que tiene la audacia el señor López Obrador, que llega a cualquier rincón del país, analiza la situación, la plantea y es un gran reto para ver si efectivamente, por ejemplo, todas esas concesiones que para construir grandes obras, como la autopista que corre a Toluca, como las obras hidráulicas o obras de la Comisión Federal de Electricidad en el estado de Nayarit, donde la mayor parte de la población está descontenta, a ver si las puede cancelar realmente como en su campaña las prometió, ¿no? Y podríamos irnos, el caso de los yaquis en el norte del país, donde son despojados por el agua. Entonces, ese descontento social, ese tipo de movimientos sociales, no solamente se da en un marco estatal, en un marco regional, sino también se da en un marco internacional. Todo repercute en todo el país. Desde el punto de vista, el descontento está generalizado, no solamente en las zonas urbanas, donde a lo mejor nada más percibimos el aumento de la gasolina. A ver, vamos a lanzar únicamente, pero tenemos que ir otra vez a un corte en el programa. Como lo plantea, a ver, el maestro Eduardo Oropeza, me recuerda, bueno, pues una situación, ¿no? Pues casi de una trascendencia de cambio social y político que históricamente usted lo maneja también, pues casi como cuando estábamos en la cuestión del porfiriato, que si bien en la Ciudad de México se mantenían una serie de situaciones de apariencia, pero pues en nuestro estado federal, en el resto del territorio nacional, muchas de situaciones así, ¿no? Extremas, de desequilibrio, desigualdad, pobreza, cacicazgos, vejaciones, estaban presentes. Y tuvo que venir finalmente ideas de cambio social enarboladas por en su momento Francisco I. Madero, no en 1910, para dar una transformación al sistema político mexicano. Dejamos ahí este símil y este cuestionamiento, nos vamos a un corte, pero pronto regresamos. Estamos nuevamente con ustedes, estimados universitarios. Maestro Alejo Martínez Vendrell, respecto a todo esto, ¿algún apuntamiento que tuviera por ahí que agregar? Yo estoy convencido de que este fenómeno que estamos viendo ahora es un fenómeno de volatilidad del electorado, ¿no? Y esa volatilidad hace que el electorado use más su voto como voto de castigo. Como que ahora es más fluctuante. Creo que en verdad en este sexenio, en el próximo gobierno, en el gobierno del presidente López Obrador, se han despertado una cantidad de expectativas verdaderamente desmesuradas, ¿no? Así es. No son tanto las promesas como las expectativas, ¿no? De cambio, de mejora, de mejor estilo de vida, ¿no? Si las promesas son exageradas, las expectativas todavía se han desarrollado más, ¿no? Pues le ponen veladoras, le rezan,
esperan milagros de él, le llevan enfermos para ver si se curan y todas esas cosas. A estos extremos, sí, claro. Estamos llegando, es una cosa pues impresionante, el arraigo, la penetración que ha logrado López Obrador en una buena parte de la población. Entonces esas expectativas se han disparado brutalmente, y yo creo que y si eso lo combinamos con la idea de la volatilidad del voto, es muy probable que muchas de las expectativas, en verdad, el nuevo gobierno, hubiera sido quien hubiera sido, se iba a sacar, el que ganara la presidencia de la República, se iba a sacar la rifa del tigre. ¿Por qué? Porque la situación de finanzas públicas en el país y varios condicionamientos que se tienen están quedando muy difíciles. Y hay camisas de fuerza, ¿verdad? Sí, presupuestos, compromisos económicos, obligaciones nacionales, deudas internacionales. No es fácil. Habría que, yo creo que analizar, bueno, las opiniones que ha vertido ante la prensa el señor López Obrador, ¿no? El presidente electo, ¿no? Pero si vemos, por ejemplo, si vemos cuál es su posición frente al ejército, por un lado, él plantea desaparece el Estado Mayor. Esa es una farsa. Se cambia a una ayudantía. La política que está siguiendo en torno al ejército es la política del presidente Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas lo único que desaparece el ejército, lo cambia de nombre y crea una ayudantía que se convierte en una oficina anexa de demanda ciudadana donde llegan todos los ciudadanos y hace una serie de peticiones. Otra, para mí, que es una copia de la política de Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas el 31 de diciembre de 1938 emitió un decreto donde donó el castillo de Chapultepec para que se convirtiera, era la residencia oficial en el Museo Nacional de Historia. Ahora el señor hace lo mismo con Los Pinos, está copiando, y podríamos analizar otro aspecto. Si crea 32 coordinadores, uno en cada estado de la República, y centraliza prácticamente toda la política, atenta contra el federalismo, eso por un lado. Sencillamente es otra forma de gobernar. Él gobernó de esa manera, bajo la influencia, sin duda, quien realmente está detrás del señor López Obrador es el profesor René Bejarano. Si antes el señor Bejarano y el señor López Obrador hacían sus reuniones aquí en la glorieta de Riviera, en un salón de fiestas, inclusive yo estuve presente en varias ocasiones, ahora sin duda lo van a hacer en la casa de Ávila Camacho. Por ejemplo, cuando él dice, hay que desaparecer Los Pinos, que sea la residencia oficial, yo le preguntaría, señor López Obrador, ¿dónde están los 17 inmuebles? ¿Dónde está la residencia del presidente Ávila Camacho que donó su esposa para que se recibieran a los altos diplomáticos y fuera un lugar digno? Sencillamente él se queja del avión presidencial. El avión presidencial, ellos tienen una flota aérea de helicópteros, tiene toda la infraestructura de la Fuerza Aérea. Yo le pregunto, ¿de qué sirve que diga que desaparece cuando deja todo lo demás? Nada más apuntalando en gastos, en inmuebles de la Secretaría bueno, en este caso, de la Presidencia de la República, se gasta más de 36 millones anuales en puro mantenimiento. Y el señor dice, es una política de austeridad, y sencillamente él lo que busca, lo más expectativo, acabar con el símbolo del Partido Revolucionario Institucional. Ahora bien, se va a despachar a Palacio Nacional, pero todas las implicaciones que tiene que un presidente, digamos, con ese cargo y responsabilidad ante el país, que en un momento dado le hagan una serie de plantones y que no puedan salir y que en un momento le bloqueen todas las calles, o el señor ya va a habilitar el metro con un vagón presidencial y lo va a meter a Palacio Nacional, pues, que sería lo más idóneo para que se pueda trasladar de un sitio a otro, ¿no? No sé qué usted opine, doctor. A ver, son unas situaciones interesantes ya del anuncio de políticas públicas pretendidas arrancar por la nueva administración. Antes quisiera ver, maestro Martínez Bendri, ahorita retomamos esto, cuando nos hablaba de una volatilidad, ¿verdad?
electoral, pues sí, evidente, 2015, 2018, en donde el voto duro tradicional de los partidos políticos quedó hecho añicos, es decir, sus esfuerzos y cálculos estadísticos, pues realmente no funcionaron en esta nueva realidad. Entonces, a ver, desde su perspectiva, con los jóvenes millennial, con la presencia de los youtubers, ¿no? Es decir, estas gentes de influencia en redes sociales, estaríamos entrando, usted así lo consideraría, que en los comicios próximos intermedios, ¿verdad?, que serían en el 19, 20, el 21, ¿no? Es decir, el 21 las elecciones intermedias y luego las próximas elecciones presidenciales, inaugurando un nuevo fenómeno de volatilidad electoral, es decir, que así como se dio en esta ocasión, sería ya probable estar ensayando este tipo de realidad volátil en la ciudadanía. Yo creo que lo que estamos viendo es en ese sentido como un proceso de cierta maduración en la sociedad, ¿no? El hecho de que se vuelve el voto volátil, que pierda su carácter de el voto duro, el voto duro del partido, de alguna forma expresa un progreso en la ideología política de la sociedad. Y creo que efectivamente... ¿Maduración política de la ciudadanía? Una maduración ciudadana. Creo que de alguna manera lo estamos viviendo. Digamos, a mí me llamó especialmente la atención un estudio que publicó Parametría, que pues, es una encuestadora seria, bien, con buena tradición, en donde obtuvo que la gente, a medida que iba aumentando sus ingresos, iba votando más en favor de López Obrador. Digamos, sí, que fue sorprendente, sí, la conozco, la de Parametría, ¿no? Que está referenciando, sí. Sí, partido que López Obrador sacó. Sí, que las clases más por decir, castigadas, más empobrecidas en el país, no fueron precisamente las que en un momento dado determinaron este voto tan bueno, sino fueron otros, estratos, digamos, que fueron... La verdad es esta, si consideramos que López Obrador tuvo 53% del voto y obtuvo en la gente que tenía menor nivel de escolaridad, que no tenía nivel de escolaridad, obtuvo, en lugar de 53, que fue su promedio, obtuvo el 45% de la votación. En cambio, en los que tenían estudios superiores hasta universitarios, obtuvo, en lugar del 53% su promedio, obtuvo el 65%. Es, claro, a mí me llamó mucho la atención. Sí, llama la atención, por supuesto. Publiqué un artículo al respecto. Bueno, me publicaron en el periódico El Sol de México un artículo al respecto. De estratos que supuestamente, estando bien, no obstante, se inclinan aún por el cambio. Sí. Pero después, en el otro artículo posterior, me llamó mucho la atención, entonces hice un análisis sobre cómo había sido el voto en los estratos pues más acomodados, esencialmente, digamos, al sector del que está sujeto a la tarifa doméstica de alto consumo, que es apenas el 1.3% de la población. Ese 1.3% de los hogares del país. Y ese sector sujeto a las tarifas de consumo, las tarifas domésticas de alto consumo, votó como siempre, como tradicionalmente, como lo ha hecho todos los años, rotundamente en favor del PAN. El presidente del PAN, el 60% de ese sector privilegiado votó por el PAN y solo 17% por MID y 15% por alrededor de 15% por López Obrador, ¿no? Lo que yo creo, y que creo que es un buen avance, es ese, que si la sociedad efectivamente, y lo vamos a poder comprobar pronto, si la sociedad efectivamente ha tenido un voto más volátil, lo que vamos a ver es que esa sociedad va... Así como deposita confianza, puede retirarla. Exacto. No me da resultado, exacto, sabemos cómo actuar. Exacto. Bien, como ya se nos está acabando casi el programa, no me gustaría omitir, saludamos a Tavo Rodríguez Plancarte, que nos saluda, nos manda saludos a todos nuestros contertulios, es recíproco. Maestro Eduardo
Oropeza Villavicencio, sus conclusiones, ¿cómo ve esta situación? Mire, para mí yo no veo que haya sido un avance hacia la democracia. Podríamos cuestionar un avance o fue un retroceso. No se emitió un voto razonado, que es lo más grave. El pueblo es fanático, así como es fanático de la Virgen de Guadalupe, también es fanático con el señor López Obrador. Y simpatizan con él, tienen esperanzas, lo creen como un mesías. Sencillamente, si no les cumple, todo se concluye y fue otra forma de gobernar. Esperemos que el señor no modifique la Constitución para perpetuarse en el poder como en Venezuela. Es cuanto, doctor. Gracias, maestro Oropeza. Sus conclusiones finales, maestro, rápidamente. Pues yo sí espero que, yo espero que efectivamente haya una expresión de maduración política y que efectivamente el pueblo esté en mejores condiciones de castigar con su voto o premiar con su voto el buen comportamiento y castigar el mal desempeño del gubernamental. Eso sería un avance muy importante. Yo quiero mostrarme optimista, cuando me parece muy respetable la opinión y muy considerable la opinión del doctor López. Muchas gracias, estimados radioescuchas y toda la gente que nos ve por nuestras redes sociales. Deseamos finalmente que en este ejercicio de apertura, de ejercicio democrático, de un nuevo ciclo dentro del proceso evolutivo democrático de nuestro país, que haya madurez, que haya buenos resultados. Desde luego, esto beneficia al Estado mexicano, a su ciudadanía, que todo salga bien en beneficio de nuestro país. Desde luego, muchos de estos tópicos analizados a detalle irán siendo objeto de análisis por el programa Elecciones, Movimientos y Partidos. Por el momento, que tengan buen día. Es todo y hasta la próxima.